Bienvenidos chicos, esta es la guía, el video explicativo de la guía número 2 de geometría para el grado noveno. Soy la profesora María Chávez y espero que les sea de gran utilidad para su resolución. Vamos entonces a leer una pequeña lectura, pero bastante interesante. Cuando la esposa favorita del emperador Shah Jahan, me disculpan mi pronunciación, murió en 1631, él lloró su pérdida y levantó en su honor el Taj Mahal en la India, uno de los monumentos más bellos del mundo. 4 siglos después, otro indio construyó una réplica del famoso mausoleo para su esposa fallecida, Faizul Hasan Quadri, de 80 años. Levantó una sencilla réplica del Taj Mahal por su cuenta. Estas dos construcciones no son iguales. Se parecen, pero no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque sus dimensiones son diferentes, pero se le puede llamar semejantes a los dos monumentos porque conservan características similares. No son iguales porque sus dimensiones son diferentes, pero se le puede llamar semejante porque conservan características similares. Aquí está la réplica del Taj Mahal y aquí está la original. Entonces ahora sí vamos con la definición. Dice, dos polígonos son semejantes cuando tienen los ángulos correspondientes congruentes. Repito, ángulos correspondientes congruentes. Bueno, pero ¿qué significa eso de correspondiente? Sencillamente recuerden que estamos haciendo una comparación, ¿cierto? Aquí en este momento estamos comparando dos monumentos. Cuando estamos hablando de que dos polígonos son semejantes, yo necesito a los dos polígonos para poder hacer la comparación y ver si son semejantes o no. Entonces, cuando hablo de correspondiente, porque como estoy comparando, entonces este ángulo, ¿cierto?, que está acá, es el asignado a compararse con este ángulo que está acá. ¿Sí? Este ángulo que está aquí es el correspondiente o asignado a compararse con este ángulo que está acá. Lo mismo para el ángulo B, por ejemplo, con el ángulo I, y lo mismo para el ángulo C con el ángulo L. Allí es donde aplicamos la palabra correspondiente, ¿sí? Asignado a. Son congruentes. ¿Qué significa la palabra congruencia? Bueno, la palabra congruencia significa igualdad, ¿sí? Igualdad. Para no tener que andar escribiendo mucho. Igualdad, aquí está. Entonces, la primera condición es que los ángulos correspondientes sean iguales. Los ángulos correspondientes sean iguales. Es decir, si estoy comparando un pentágono, yo tendría que ver que los 5 ángulos, ¿cierto?, de una figura o de la figura número 1 sea igual a los 5 ángulos. Repito, si estoy hablando de un pentágono que tiene 5 ángulos y 5 lados, son iguales, son congruentes con respecto a la figura 2.
La segunda condición es que los segmentos correspondientes son proporcionales. Segmentos correspondientes son proporcionales. Entonces, el segmento correspondiente a AD, que es este de aquí, voy a hacerle un corazoncito, es el JK. El segmento correspondiente o el lado correspondiente de DC, voy a hacerle un triangulito, un asterisco, es el KL. El segmento correspondiente con BC, voy a hacerle un ovalito aquí, es el IL. El segmento correspondiente con AB es JI. Muy bien. Entonces, ¿qué debo yo verificar? Pues que esos segmentos correspondientes realmente sean proporcionales, ¿cierto? Entonces, nos dirigimos a grado séptimo. Vamos a borrar por aquí. Nos dirigimos a grado séptimo y nos damos cuenta que una razón, ¿cierto?, es una comparación entre dos magnitudes. Es decir, por ejemplo, yo tengo el segmento AD con respecto a su correspondiente que es JK. Eso es una razón. Muy bien. Otra razón sería DC, el segmento DC, segmento, se le coloca la rayita acá arriba para decir que es un segmento. Segmento DC con respecto a KL. Muy bien. Entonces, esto es una razón y esto es una razón, porque es una comparación entre dos magnitudes. Pero cuando yo le coloco el igual, ahí se vuelve una proporción. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Bueno, que la división entre el segmento AD y el segmento JK es el mismo resultado que me va a dar el segmento DC y el segmento KL, y es la misma división que me va a dar, o el mismo resultado más bien, que me va a dar en la división de B, C, de BC y L. Aquí falta un igual. Y es exactamente el mismo resultado que me va a dar JI AB. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Efectivamente aquí hay un error. Si te puedes dar cuenta, en la parte de arriba estoy colocando los segmentos correspondientes a este cuadrilátero. ¿Sí? AD, DC, BC
Y cuando ya yo voy por aquí, dice JI, y JI pertenece acá. Entonces, no es lo mismo decir 5 medios que 2 quintos. O sea, no puedo embolatar el orden, ¿sí? Debe ser en el mismo orden. Por lo tanto, este está malo y me quedaría como AB, segmento, ¿cierto? Sobre y J. Profe, ¿es que debe ser JI? No importa. Ahí no importa. El segmento IJ o el segmento JI es el mismo, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo debo comparar con los segmentos proporcionales. Ahora, miremos entonces esta partecita acá que es bastante interesante. Y me dice, primero se verifica que los polígonos tienen la misma forma. Si yo estoy haciendo la comparación entre dos polígonos y un polígono, por ejemplo, tiene 3 ángulos, yo de inmediato ya puedo descartar semejanza porque este tiene 4 ángulos y este nada más tiene 3 ángulos. Entonces deben de tener la misma forma. Me doy cuenta que los 3 hacen parte de los cuadriláteros y por eso puedo seguir con la comparación. Ahora, si se dan cuenta que estas dos figuras son rectángulos. Debido a eso, tienen todos los ángulos rectos, es decir, de 90 grados. Por lo tanto, el ángulo A, que es correspondiente con el ángulo J, miden lo mismo o son congruentes. El ángulo D, que es correspondiente con el ángulo K, son congruentes. El ángulo C, que es correspondiente con el ángulo L, son congruentes. Y el ángulo B, que es correspondiente con el ángulo I, también son congruentes. A diferencia de esta figura que está acá. ¿Por qué? Porque es un trapecio. Y se pueden dar cuenta que este ángulo es diferente del ángulo A. Por lo tanto, ya la primera condición que me dice que los ángulos correspondientes deben ser congruentes no se cumple. ¿Sí? Se cumple en este cuadrilátero y este cuadrilátero, pero con este no. Entonces ya este está totalmente descartado. ¿Qué tenemos que verificar ahora? La segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición? Bueno, que los segmentos correspondientes deben ser proporcionales. Entonces, acá, mire que acá en la explicación yo coloco AB primero y J después. Y acá está IJ, AB, ¿sí? Pero si acá se cambia el orden, deben cambiar el orden en todos. Y efectivamente así pasa o así pasó. Entonces, obviamente la razón de aquí me va a dar diferente de la razón de acá. Acá me da 1.5 y allá me da, bueno, ¿cuánto es? Sería 2 tercios, ¿cierto? 2 tercios o 3 medios. Ah, no, acá está. 2 tercios. 0,666. Bueno, 0,6 gorrito en 6. Voy a escribirlo por acá. Acá sería 2 tercios. Acá sería, no lo voy a escribir completo porque no voy a perder el tiempo aquí. En
DCKL, acá sería también 2/3. Ok, ya me doy cuenta. Es que este es ADKL. Veamos. AD o DAKL sería 4/6. Se invierte. 4/6. DCKL. Bueno, ¿por qué 4? Vamos a hacerlo aquí enseguida, ¿sí? Para no... De pronto ustedes están pensando, ay, pero ¿por qué 4? Y esa parte no lo he explicado. Entonces, ¿cuánto mide AD? 1, 2, 3, 4. Aquí está. ¿Por qué lo estoy contando con cuadrícula? Porque no tengo medida. Entonces sería 4 cuadrículas sobre KL. ¿Quién es KL? 1, 2, 3. Perdón, JK. JK es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está 6. DC es 2 sobre KL, que es 1, 2, 3. Eso es igual a BC, que es 4 sobre 1, 2, 3, 4, 5 y 6. AB, que es 2, aquí está 2, sobre IJ, que es 3. Entonces, el orden se alteró, ¿cierto? Por lo tanto, la razón es diferente. Acá la razón me da 1.5. Acá la razón me da 4 entre 6, 0,6 gorrito en 6. 2/3, 0,6. 0,6 gorrito en 6. 4/6, también 0,6. Gorrito en 6. Recuerden que gorrito es porque se está repitiendo. Espero que recuerden eso en grado séptimo. Es número periódico puro. Y 2/3 es 0,6. Gorrito en 6. Muy bien. Entonces, la razón es la misma, por lo tanto son proporcionales. Hay otras formas también de saber si realmente son proporcionales. Y no es haciendo la razón, sino multiplicando en cruz. 2 a 2, obviamente. 4 por 3, 12. 6 por 2, 12. 2 por 6, 12. 3 por 4, 12. 3 por 4, 12. 4 por 3, 12. Y 6 por 2, 12. Bueno, acá, porque como se repiten, me va a dar lo mismo, se repiten las razones. Pero no es necesario que se me repitan las razones. Listo, más adelante se van a dar cuenta de qué es que estoy hablando. También se puede amplificando, mire bien, 2 por 2 lo amplifico por 2, 2 por 2, 4 y 3 por 2, 6, amplificando fracciones. Bueno, en fin. Entonces ya, ahora sí, yo puedo decir que estos dos cuadriláteros son semejantes. ¿Por qué?
porque tienen los ángulos correspondientes congruentes y porque tienen los segmentos correspondientes proporcionales. Muy bien. Ahora, tenemos aquí los criterios de semejanza de triángulos. ¿Por qué surgen los criterios de semejanza de triángulos? Bueno, porque si tenemos dos triángulos y vamos a comparar para ver si son semejantes o no, a partir de lo que ya estudiamos, nosotros debemos entonces comparar los tres lados de este con los tres lados de este, los tres ángulos de este con los tres ángulos de este. Pero los criterios de semejanza aparecieron para ayudarnos o más bien para facilitarnos un poco los cálculos. No es necesario comparar los tres ángulos y los tres lados, así como lo hicimos acá. No es necesario. El criterio ángulo-ángulo me dice, solo necesito saber si dos de los ángulos, ojo, correspondientes son congruentes. Entonces tengo el triángulo A1, B1, C1 y tengo el triángulo A, B y C. La información me está diciendo que el ángulo A mide 45, que el ángulo C mide 60 y que el ángulo A1 mide 45. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, bueno, y el ángulo B1 mide 75. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo un ángulo correspondiente, que es A1 y A, este de acá. Yo puedo decir de que A1 y A son congruentes. Este es el símbolo de congruencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque A mide 45 y A1 también mide 45. Pero yo no puedo comparar B1 con C. ¿Por qué no puedo comparar B1 con C? Porque no es el correspondiente. A B1 le toca B y a C le toca C1. Pero, yo puedo extraer el faltante ángulo de cualquiera de los dos, ¿sí? Yo puedo conseguirme el ángulo C1, ¿por qué? Porque ya tengo A1 y B1. Y puedo conseguirme el ángulo B, ¿por qué? Porque tengo A y C. ¿Cómo se consigue? Recuerden que para todo triángulo, la suma de los ángulos interiores siempre debe dar 180 grados. Si usted tiene un triángulo y usted le suma los ángulos interiores, le va a dar 180 grados. ¿Listo? Entonces, puedo calcular el ángulo B, ¿cierto? Puedo calcular el ángulo B para poder comparar B1 con B. Entonces, el ángulo A mide 45 grados más el ángulo C mide 60 grados y eso da un total de 105 grados. ¿Cuánto le hace falta a 105 para llegar a 180? Bueno, 75. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya yo descubrí cuánto mide el ángulo B, que es 75. Entonces, ahora el ángulo B1 es 75 grados y el ángulo B también es 75 grados. Entonces, yo puedo decir que son congruentes. El siguiente ángulo no es necesario. Yo acá lo calculé pues para que usted se diera cuenta que realmente sí da. Pero con dos ángulos ya sabemos que el siguiente nos da igual. ¿Por qué? Porque recuerden
que la suma de los ángulos interiores debe dar 180 grados. Profe, pero ¿y qué pasa con los ángulos? ¿Qué pasa con los ángulos? Este triángulo que está acá, si nosotros lo achicamos, será este de acá. Este triángulo que está a la derecha. Me explico. Se puede ampliar o reducir, pero la abertura siempre va a ser la misma, ¿sí? Repito, de aquí a acá lo amplié, de aquí a acá lo reduje, pero la abertura de los ángulos siempre debe ser la misma. Entonces, por eso cuando yo amplío o reduzco, yo estoy calculando lados proporcionales. Muy bien. El siguiente criterio es criterio LLL. ¿Qué me dice ese criterio? Que si tengo dos triángulos semejantes, dos triángulos son semejantes, si los tres lados, o sea, en este momento no me interesan los ángulos, los tres lados correspondientes son proporcionales. Tres lados correspondientes son proporcionales. Entonces estamos hablando de un ingeniero que va a hacer una obra y diseñó un plano. En la vida real, el ingeniero tiene aquí un árbol 1, tiene acá un árbol 2 y tiene aquí un parque. El árbol 1 con respecto al parque está distanciado de 20 metros. El árbol 2 con respecto al parque está distanciado de 40 metros. Y los dos árboles 1 y 2 están distanciados de 35 metros. Entonces, recuerden que la ingeniería, la arquitectura hacen escalas, ¿sí? ¿Qué es una escala? Bueno, más bien hacen maquetas y dentro de las maquetas están las escalas. ¿Qué significa eso? Bueno, que hacen una miniatura de lo que realmente ellos van a hacer en la vida real. Muy bien. Entonces, ¿qué dice acá el ingeniero? Bueno, él calculó, hizo una escala y se dio cuenta que en el papel el árbol 1 con respecto al parque mide 5 centímetros. El árbol 1 con respecto al árbol 2 mide 8,75 centímetros y el árbol 2 con respecto al parque mide 10 centímetros. Ahora, como yo me debo de olvidar de los ángulos en este momento y concentrarnos únicamente en los lados, yo voy a ver si realmente son proporcionales. Entonces vamos aquí a mencionarlos con nombres, con letras, perdón, A, B y C, como para no confundirlos, porque siempre estamos trabajando con letras D, E y F. Muy bien, entonces, DE, vamos a hacerlo por acá, el segmento DE, con respecto a su correspondiente, que es 35, con respecto a su correspondiente, que es AB, después es que voy a escribir lo que mide cada uno. El segmento DF, ¿cuál es el correspondiente? Vayan pensándolo. DF con respecto a AC.
Y por último, tenemos al segmento, ¿cuál me hace falta? FE. Con respecto a CB. Muy bien. Entonces, ¿cuánto mide DE? 8,75 centímetros, ¿cierto? Las unidades no es necesario. Sobre cuánto mide AB, 20. Entonces, AB mide 35. Aquí está. Entonces, la razón es 0,25. La de esta. ¿Cuánto mide DF? DF mide 5 y AC mide 20. Entonces sería 5 esa 20, aquí está. Si se divide me da 0,25 y la siguiente es FE que mide 10 sobre CB que mide 40. 10 sobre 40 me da 0,25 y por lo tanto la razón es la misma. Luego sí son proporcionales y por lo tanto son semejantes con el criterio lado, lado, lado. Muy bien. También se podría multiplicar en cruz, ¿sí? Pero acá se van a dar cuenta que exactamente no me da igual. No me da igual, podemos mencionarlo un poquito. Vamos a quitar la razón para no confundirlo y no tener que volver a escribir. Muy bien. 8.5 por 20 y 35 por 5. Eso me da en los dos lados 175. Muy bien. Y 5 por 40 y 20 por 10 me da 200 en ambos lados. Entonces, no porque estos no sean iguales, no significa, ¿cierto?, que no sean semejantes o proporcionales, porque estoy haciendo la comparación de 2 a 2. Caso diferente de cómo ocurrió acá, pero repito, es porque se repetían. Porque es un cuadrilátero, entonces dos pares de lados siempre van a ser iguales. Bueno, criterio lado, ángulo, lado. Decimos que dos triángulos son semejantes si tienen los dos lados proporcionales. Dos lados proporcionales, aquí me faltó la palabra correspondiente. Dos lados correspondientes proporcionales y los ángulos comprendidos entre cada pareja de estos. Es decir, en este momento yo estoy aquí comparando AB, que es este de acá, ¿cierto? Con, vamos a hacer un asterisco, AB con DE. Muy bien. Y AC, que es este de acá, con DF. Entonces, si yo estoy comparando estos dos pares de laditos, yo no podría tomar el ángulo C y el ángulo F, porque no se puede tomar cualquier ángulo. ¿Cuál? Es el ángulo comprendido. Entonces, el ángulo comprendido entre estos dos lados es el A. El ángulo comprendido entre estos dos lados es el D. Entonces, repito, no es cualquier
no es cualquier ángulo, es el ángulo comprendido entre los dos lados. ¿Listo? Entonces recordemos que este símbolo que está aquí se lee como congruencia y este símbolo que está acá se lee como semejanza. Vamos entonces a hacer este ejemplo. Muy sencillo en verdad. Tengo el triángulo PQR y tengo el triángulo ABC. Tengo PR con respecto a AC, muy bien, es igual a PQ con respecto a AB. 3 entre 7.5 debe ser igual a 5 entre 12.5. Hicimos la división para extraer la raíz. Y me da 0,4. Por lo tanto, los segmentos o los lados sí son proporcionales. Muy bien. También se podría entonces hacer la multiplicación en cruz, ¿sí? Y también me debe dar lo mismo. Vamos a ver. 25, 5 llevo 2, 37.5. Por acá y por acá también me da 37.5. Muy bien. Ahora vamos a la actividad. Perdón. Tenemos los lados correspondientes proporcionales y el ángulo P con el ángulo A congruentes o iguales, ¿sí? Porque los dos miden 80. Voy entonces aquí a aclarar algo. Supongamos que yo no les haya dado, y lo aclaro porque muchas veces hay estudiantes que dicen que uno no les, que sale en la actividad, cosa que nosotros no hemos dicho en clase. Y es porque hay veces que queremos las cosas demasiado fáciles. Por ejemplo, repito, ese ejercicio está bastante fácil, pero si yo coloco, no les doy el ángulo A, o sea, no les doy el ángulo comprendido, sino que les doy el ángulo C, que mide, ¿cuánto mide este? 80. Muy bien. Que mide, por ejemplo, 60. Y este medía 40. Supongamos, ¿sí? Entonces no sé cuánto mide este, pero yo sé que la suma de los tres ángulos debe dar ¿cuánto? 180 grados. Por lo tanto, si yo tengo que el ángulo C mide 60, que el ángulo B mide 40, y eso me da 100, y me hace falta un ángulo, vamos a borrar esto que no es un más, y me hace falta un ángulo, bueno, yo digo, ¿cuánto le hace falta a 100 para llegar a 180? ¿Que serían cuánto? Efectivamente, 80. Muy bien. Entonces ya hemos calculado el ángulo A, que es ¿cuánto? 80. Y me doy cuenta que es congruente con su correspondiente. Ahora,
Ya hemos hablado sobre los tres criterios: lado, lado, ángulo, lado, 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 lado y ángulo, ángulo. Vamos entonces con la actividad evaluativa. La primera actividad evaluativa es lo mismo que hicimos nosotros acá con las cuadrículas, porque como no tengo valores o medidas, entonces me toca contar cuántos cuadritos hacen parte de cada uno de los segmentos. No necesitamos comparar los tres lados, porque dice vamos a leer primero, para cada pareja de polígonos semejantes, o sea, es que ese es el problema, ya yo tengo que son semejantes. Si no tuviese que entonces ahí sí que comparar los tres ángulos, los tres lados de este triángulo con los tres lados de este triángulo. Pero como ya yo sé que son semejantes, entonces si yo quiero nada más comparo un solo ángulo, un solo lado, perdón. Y ya yo sé que los demás también tienen la misma razón. Lo mismo acá. No es necesario comparar los cuatro lados porque ya yo sé que son semejantes. Por lo tanto, con uno solo que compare basta porque ya se sabe que el resto se repite la razón. Determina si los siguientes triángulos rectángulos son semejantes. Bueno, acá podemos aplicar el criterio lado, lado, lado porque no tengo ángulos. Acá el criterio ángulo, ángulo. Por acá el criterio lado, lado, lado. Muy bien. Por acá criterio lado, ángulo, lado. Y lo mismo este. Y el tercero y cuarto se realiza de forma muy similar. Ya yo sé que acá ya yo tengo que estos dos triángulos que se forman son semejantes. Y por lo tanto lo que yo hago ahora es hacer la proporción. ¿Listo? Supongamos que este es A, este es B, este es C, este es D, E y F. Entonces, AB, el correspondiente de AB es DE, debe ser igual a BC y el correspondiente es EF. Bueno, entonces lo que hay que hacer ahora es reemplazar quién es AB, X, quién es DE, 1.4, igual, quién es BC, 7, y quién es EF, 1.8. Ahora, si recordamos esto, para hallar el valor de la X lo que tenemos que hacer es multiplicar. Bueno, se puede colocarlo como una ecuación y después como despeje, pero lo que podemos hacer es multiplicar primero el par que no tiene la incógnita, es decir, 1.4 por 7, por 7, y se divide entre el número que sí acompaña a la incógnita en la multiplicación, que es 1.8. Y eso me va a dar igual al valor de la X. Bueno, yo espero que les sea de verdad de gran utilidad. Bendiciones para todos.
Recuerden que si tienen alguna pregunta, se pueden dirigir a mi WhatsApp y hacérmela por allí.